momento en donde cobra relevancia los aumentos, por un lado, en servicios públicos, pero en mayor medida por el costo del alquiler. Esos fueron los tres divisiones que más crecieron. Después tenemos en el otro extremo, por ejemplo, vemos que salud fue la división que tuvo el menor incremento en el NEA en mayo, con apenas el 1,1%, pero tiene una explicación de fondo que no hay que dejar de considerarla, no solamente para entender lo que pasó en mayo, sino también para proyectar lo que puede ser junio, que ustedes recordarán, Lisandro, que hace un par de meses atrás, luego de que las prepagas hayan subido de forma exorbitante, el gobierno nacional acordó con los prestadores retrotraer los precios, ¿no? A niveles anteriores. Entonces, ¿esto qué generó? Que cuando uno ve particularmente lo que pasa con prepagas en el mes de mayo, en el NEA, por ejemplo, no tuvo una suba que sea chiquita, sino que tuvo directamente una caída de precios, una caída del 10%. Entonces, esto naturalmente generó que la división de salud en general crezca muy poquitito, crezca explicado sobre todo por medicamentos, y que también obviamente el índice general tenga un nivel muy menor al mostrado el mes anterior por un montón de cuestiones, pero también explicado obviamente por el impacto de la baja del 10% en prepagas, que obviamente en el mes de junio esa baja ya no existe más, y en el mejor de los casos sería 0% de variación, es decir, sin variación, pero ya no el impacto de una caída de precios que obviamente te tracciona hacia abajo el promedio regional. En el cálculo, digamos, no va a jugar a favor, digamos, de una caída en el porcentaje. Claro. Bien, ¿en qué otros capítulos, en qué otras áreas se ha destacado, para bien o para mal? Bueno, quizás lo más relevante, más allá de lo que mencionamos recién, tiene que ver con el capítulo de alimentos, justamente a partir del hecho de que alimentos, en primer lugar, es la división que tiene el mayor peso dentro del índice de precios del NEA. Prácticamente 35% del índice está representado únicamente por alimentos, y alimentos continúa mostrando una tendencia también a la desaceleración. Fue de 3,4% en el mes de mayo aquí en la región. Cuando uno lo ve hacia adentro, tuvimos, por ejemplo, verduras que crecieron el 13%, obviamente explicado mucho por la estacionalidad propia del mes. La leche y los lácteos crecieron 4,6%, las carnes 3,8%, pero vemos que después hay rubros en donde hay un doble impacto. Primero, por estacionalidad, por un lado, pero también por todo este fenómeno que se generó, que ustedes también lo habrán observado, en donde el gobierno nacional, sobre todo Caputo, instaba a los supermercados a dejar de ofrecer promociones y que directamente bajen los precios, ¿no? Tal cual. Bueno, esto generó, por ejemplo, que en el grupo que está contemplado aguas minerales, gaseosas y jugos, vea una caída de precios del 0,5%, en lo que tiene que ver con aceites y manteca del 0,9% de caída. Caída, exactamente. En la división, en el rubro de azúcar, golosinas, dulces, etcétera, cae 2,7%. Y después en frutas, por ejemplo, también hay una caída de precios que fue el 6,5%, aunque en ese caso está mayormente explicado por la estacionalidad propia de ese mes. Entonces, dentro de alimentos, como recién lo marcábamos, bueno, hay realidades obviamente muy contrapuestas, pero se da un fenómeno que hace mucho no se veía, ¿no? Que son categorías, rubros, que no es que crecen poco, sino que directamente muestran una caída que también es muy circunstancial, hay que tener en cuenta eso, pero que en el mejor de los casos te posibilita que justamente el resultado final del mes sea relativamente menor y que de cara a los próximos meses, bueno, uno no espere que pegue un salto muy fuerte, sino que en todo caso se estabilice a partir de los movimientos que se han hecho justamente de retrotraer o de congelar algunos precios. Sí. Si estamos, a ver, lo tuyo es más obviamente el análisis de datos, pero también sos un tipo que hace las compras, que va al supermercado, ¿por qué si se dan estas caídas de precios, la gente, nosotros no lo estamos notando? Yo voy al supermercado y gasto más y comprando menos. O sea, ¿cómo se explica, cómo lo vivís vos, por ejemplo, como persona? Bueno, obviamente que no estoy exento de la situación donde uno va al supermercado o cualquier lugar de compras y pareciera ser que cada vez se compra menos, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, a veces cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de este tipo de cosas,
necesariamente, aunque no nos guste, necesariamente hay que separar el análisis económico de la experiencia propia. Claro. Necesariamente. ¿Por qué? Porque así como vos me decís, o yo mismo te puedo decir, mira, yo voy al supermercado y la verdad que cada vez pago más, hay otra persona que te puede decir, la verdad que yo este mes anduve bien, pagué igual, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo que cambia en la experiencia personal es la canasta de productos que uno consume, es la canasta de bienes y servicios que uno consume. Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, yo te puedo decir, por ejemplo, como recién te decía, la fruta cayó 6%. Ahora vos me decís, mira, yo fui ayer y pagué la banana 20% más. ¿Puede ser posible? Puede ser posible. Sí. Por eso el análisis económico necesariamente hay que separarlo a la experiencia personal, y lo que de alguna manera nos tiene que servir, por llamarlo de esa manera, el análisis económico es para ver una tendencia, es para ver un camino marcado. ¿Por qué? Porque hace un año atrás, por ejemplo, vos me decías lo mismo, o yo te podía decir lo mismo. Yo voy y cada vez gasto más, y cuando vos veías los números de inflación, veía que cada vez subía más. Entonces, de cara a tu corto plazo o a tu mediano plazo, la situación era muy preocupante. Claro. Ahora, si vos ves una tendencia que vaya a la baja, tu proyección, no te digo que va a ser positiva, pero por lo menos vos podés esperar que en lo inmediato puedas empezar a ver mejoras en tu capacidad de consumo. Ahora, también hay una realidad, que yo cada vez compro menos. ¿Por qué? Porque también mi salario vale menos. Entonces, si de repente alimentos en general, te digo que creció al 3%, Sí. y yo en relación al mes pasado, capaz que mi sueldo creció al 1%, o no creció nada. Totalmente. Entonces, obviamente vas a estar gastando más, ¿no? Alejandro, Por eso la pata clave acá, perdón, que termino, la pata clave acá justamente es como, de cara a fortalecer el proceso yendo a la desinflación, que te falta mucho, es cómo recuperar al mismo tiempo la capacidad de compra, que hoy está completamente perdida, ¿no? Claro, mi pregunta iba también por ahí, ¿no? ¿Vos ves que esta desaceleración o este desafío de seguir en este camino es posible? Digamos, los próximos meses podemos tener o mantener este porcentaje o seguir bajando la inflación. Mira, en el mejor de los casos, que uno pueda proyectar por lo menos de aquí a, te diría, 3 meses, como para no extendernos mucho en el tiempo, lo fundamental o lo deseado, por llamarlo de alguna manera, sería que se sostengan estos niveles. Es muy difícil que baje mucho más. ¿Por qué? Porque todavía hay precios en la economía que faltan corregir, que faltan todavía actualizar incluso. Pensemos que el gobierno mismo había postergado para los meses de junio y julio actualización en los precios de servicios públicos, de gas, de energía. El combustible también va a venir con nuevos aumentos. Tarifas vinculadas a comunicaciones también se espera que continúen subiendo un poco. Entonces son aumentos, algunos de ellos postergados, que no se dieron en mayo, que se van a dar después, y que naturalmente te genera que pueda haber una suba de vuelta en el mes de junio del nivel general de precios, ¿no? de la inflación en general. Entonces, sostener con un piso del 4%, como el que vimos ayer, 4,2%, de aquí a fin de año sería ideal, sería un objetivo de alguna manera que sea cumplible y que sea positivo de cara al año que viene, ¿no? Es muy difícil que veamos de repente que, por ejemplo, el mes que viene o en julio, el 4,2% que conocimos ayer a nivel nacional baje al 3%, por ejemplo. Esa tarea va a ser mucho más complicada para el gobierno, y pensemos que como regla general, digamos, bajar la inflación del 25% al 8 o al 10 es muchísimo más fácil que bajarla del 10 al 4. Y muchísimo más fácil es eso que bajarla del 4 al 2. Al 2, que es el objetivo que se planteó el gobierno. Es un objetivo de máxima, obviamente, ¿no? Sí. Como te decía, en el medio todavía hay ajustes por realizar, hay correcciones por realizar, y por eso es que seguramente a partir de junio veamos un nuevo piso que sea un poquitito más alto, que no sea el 4%, quizás del 5%, y sigue siendo, obviamente, niveles muy positivos para estabilizar la inflación en 5% en relación a lo que pasamos, ¿no? A los años que atravesamos. Ahora bien, después tenés otro desafío, que ya el gobierno lo está mirando para más adelante, que es cómo vos contenés un nivel de alza de precios relativamente bajo, en torno al 5%, 4%, con una economía en crecimiento. Eso ya es otro desafío muy distinto al de hoy. Hoy vos tenés dos pilares
fundamentales que explican la baja de la inflación. Por un lado es la recesión económica y por otro lado es el tipo de cambio planchado. Ahora, si vos el tipo de cambio lo mantenés planchado mucho tiempo, bueno, podés manejar ahí un ancla monetaria para la inflación. Ahora, si vos esperás que la economía empiece a crecer, que la actividad comience a repuntar y demás, Sí. que la demanda agregada aumente, que el consumo aumente, ahí naturalmente te genera un desafío en los precios, porque los precios hoy acompañan la recesión económica, pero cuando la economía se recupera, los precios suelen acompañar también la recuperación. Bien. Entonces vos tenés que ahí tener un programa económico distinto, distinto al de hoy por lo menos, que te permita justamente no generar saltos inflacionarios cuando la economía se recupera, sea a fin de año o sea el año que viene, ¿no? Por supuesto. Ni hablar. Alejandro, como siempre, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, chao. Alejandro Pegoraro, director de Politicón Chaco, analizando un poco la inflación, tanto a nivel nacional como a nivel regional.